Buenas tardes. Hace 5 meses que está entre nosotros. Los científicos lo bautizaron como COVID-19, pero nos referimos a él como coronavirus. Las primeras noticias nos llegaban desde la ciudad china de Wuhan. Los médicos nos alertaban de un inusual aumento de casos de neumonía de origen desconocido. Aún no le prestábamos demasiada atención cuando cerraron la ciudad por completo. A partir de ese momento todo se desencadenó muy rápido. El virus ya está en más de 187 países. El número de contagiados supera los 3.344.000 y el de fallecidos supera los 240.000. Conscientes de que el mejor antídoto ante la incertidumbre es el conocimiento, les hemos preparado este especial coronavirus. Para empezar, Judith Trens, ¿cómo está la situación en España? Buenos días. Sanidad ha dado el balance de muertos y fallecidos por coronavirus de este sábado 2 de mayo en España, donde la cifra de muertos ha aumentado en 276 personas en las últimas 24 horas, lo que supone un total de 25.100 muertos. 216.582 son los nuevos contagiados desde que comenzó el virus en España, aunque la cifra de curados ya supera los 117.248. En las últimas 24 horas se han producido 1.147 casos nuevos por prueba de diagnóstico, 28 menos que los de ayer, y 276 fallecimientos más, lo que supone una ligerísima caída de 5 decesos respecto a los datos del viernes. Además, en el último día ha habido 2.570 personas más recuperadas por la enfermedad. Tras 49 días confinados, hoy es el primer día que por tramos horarios los ciudadanos podrán salir a la calle. Los menores de 14 años ya podían hacerlo acompañados de un adulto, pero hoy los demás no necesitarán la excusa de ir a la compra o ir al trabajo para salir a hacer deporte durante las franjas horarias establecidas. Una mañana marcada por la medida de alivio más importante desde que empezó el desconfinamiento y en la que miles de deportistas han salido a las calles. Así lo ha hecho también Laura Vilalta, nuestra compañera que se ha calzado las zapatillas en Calella, un municipio costero del Maresma, donde nos ha preparado este reportaje. Son las 6:30 de la mañana. Hemos hecho unos ejercicios de estiramiento porque después de casi 50 días encerrados volvemos a salir a correr. Lo vamos a hacer por la playa y el paseo de Calella, pero también vamos a ver otros puntos de España, a ver qué nos encontramos. Había ganas y eso ha hecho que muchos se hayan animado a practicar deporte desde primera hora de la mañana. Puntuales a las 6, los más deportistas han tomado las calles y a medida que avanzaba la mañana crecían las aglomeraciones de corredores, ciclistas y personas que sencillamente han salido a pasear, lo que ha provocado que en algunos lugares haya sido difícil mantener la exigida distancia de seguridad. 10 de la mañana se acabó correr y practicar cualquier otro deporte. La delegación del Gobierno ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido ayer en el acto de cierre del Hospital de IFEMA, en el que acudieron un número importante de asistentes. Beatriz Carmona, ¿cómo ha reaccionado la oposición? Sí, Díaz Ayuso ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición por hacer del cierre de IFEMA un espectáculo. Acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid por permitir la aglomeración de personas y por no respetar las normas de confinamiento. Ahora el caso está en manos de la delegación del Gobierno, que decidirá si se vulneró o no la distancia social. La presidenta también ha sido criticada por un grupo de sanitarios que a las puertas del recinto ferial la recibían entre gritos de sanidad pública y de queremos los test. Vamos a tener información de primera mano conectando con Yolanda Díaz, directora gerente de la Mutua Fundación Asistencial Hospital La Tarrasa. Ella, junto con su equipo, están en primera línea y nos comentarán los últimos datos. Conectamos en directo con Yolanda. Muy buenas tardes. ¿Cómo valora la situación actual del coronavirus en España? ¿Podríamos confirmar que hemos llegado al pico de contagios, como dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa? Bueno, la situación de la pandemia en España, el primer caso fue, en nuestro caso fue finales de febrero, que no se confirmó, se confirmó a primeros de marzo, y de entonces para acá lo que hemos tenido es un pico ascendente, igual que el resto de España. Empezó un poquito más antes en Madrid, ha habido un progresivo aumento de contagios hasta aproximadamente la semana pasada,
que hemos empezado a notar que los contagiados en nuestro entorno, por lo menos, y corroborado con otras instituciones de ámbito catalán y también estatal, se ha estabilizado el número de contagios y el número de ingresos, tanto a nivel hospital como en la atención primaria como en la UCI. ¿Qué porcentaje de sanitarios del hospital se ha contagiado? Nosotros estamos en la media. En el global tenemos aproximadamente un 10% de los profesionales contagiados. El porcentaje es inferior en primaria y es un poco superior en el hospital. Esto es porque la manipulación sobre paciente, sobre técnica que se hace sobre el paciente es mucho más mayor en el hospital que en primaria. En el primaria están en alrededor de un 4,5 y en el hospital llega a un 12. El cómputo no pasa del 10. Estamos en las cifras incluso menores de las cifras generales en lo que es infección de los profesionales. ¿Cuánto personal sanitario compone la plantilla básica del hospital? ¿Habéis acogido a más personal sanitario durante tiempos de COVID-19? ¿A cuánta? Las personas que somos aproximadamente 2.000. Una plantilla que puede oscilar, pero alrededor de 2.000, puede oscilar algo arriba abajo. En estos momentos, personas externas hemos incorporado alrededor de un centenar. Lo que sí que es verdad que ha habido muchas de las personas que tenemos en plantilla que han aumentado su dedicación en horas. Las personas que hemos contratado fundamentalmente están en enfermería, y los médicos que hemos contratado están en un hotel, que también gestionamos un hotel medicalizado a petición del Departamento de Salud, que es el Hotel Terrassa Park, que en estos momentos tiene 72 pacientes hospitalizados. ¿Podría explicarnos cómo es la jornada laboral de los asistentes desde que llegan al trabajo hasta que se van a sus casas? ¿De cuántas horas diarias trabajando estamos hablando? Lo más característico de esta situación es que hay un sector de sanitarios que han tenido una actividad muy alta, unas especialidades, las especialidades médicas, y hay una parte muy importante de los sanitarios que son los especialistas quirúrgicos que han visto mermada su actividad notablemente porque hemos tenido que reservar todas las camas disponibles para los pacientes infectados y además todos los quirófanos se han minimizado porque pacientes quirófanos tienen riesgo de ir a UCI y las camas de UCI se han tenido que reservar para los pacientes de la epidemia y porque respiradores que utilizábamos en los quirófanos los hemos tenido que utilizar en la UCI. Nosotros normalmente tenemos 12 camas de UCI y estamos funcionando con 50. Hemos tenido una reestructuración de toda la organización. Entonces es muy curioso lo que ha pasado, es que tenemos especialidades quirúrgicas dando soporte en áreas médicas, siempre supervisados por un especialista que entiende profundamente la materia que está tratando. ¿Qué diferencia también? Pues que hemos tenido que alargar las jornadas de 8 horas se han convertido en 12 horas para muchos de los profesionales, han tenido que incrementar el número de guardias en frecuencia, incluso personas que por su edad o algunas características no hacían guardias, se han tenido que incorporar a hacer guardias. Y esto estamos hablando de todas las categorías. Esto es la parte asistencial, pero luego tenemos todo lo que es el soporte, servicios de radiología, servicios de limpieza, servicios de esterilización. Todas estas personas pues, han tenido también que incrementar muchísimo sus cargas de trabajo y muchas de las veces sus horas de dedicación al trabajo. Ha afectado, yo diría que al 100% de la organización, lo que es esta pandemia. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu tiempo y por la gran labor que estáis desempeñando todo el equipo de sanitarios de la Mutua Terrassa. Gracias por escuchar esta entrevista y espero haber sido de utilidad en la información que nos han solicitado. Como en muchos hogares, hace 2 semanas el padre de la familia Valles tuvo que confinarse en su propia habitación de casa tras dar positivo por coronavirus. Esta familia de Barcelona nos cuenta cómo vivió este aislamiento y qué medidas de higiene adoptó. Hablamos con la familia Vallés Rebollo, de Barcelona, que durante 2 semanas han tenido a Martín Vallés, padre de 5 hijos, confinado en su habitación por contagio de COVID-19. He passat 15 dies confinat a l'habitació al meu dormitori. He passat 2 o 3 dies amb febres, un parell de dies amb una petita dificultat respiratòria. No és una experiència molt agradable, però tampoc passa res, tampoc és dramàtic.
Para prevenir los contagios han cuidado mucho la higiene y para una mejor organización todos los hermanos han estado ayudando en las tareas del hogar, como poner el lavaplatos, poner la mesa, sacar la basura. También han establecido un horario para poder hacer deberes, estudiar, leer y jugar a juegos en familia. Un horario completo para aprovechar la cuarentena. O leer especialmente, que es lo que más hago en estos días de confinamiento. Y como ellos, muchas familias se han visto en esa extraña situación de aislar a un miembro dentro de la propia casa. El 23 de abril se celebró Sant Jordi y el Día del Libro en una situación excepcional. Aunque las calles no estaban llenas, los catalanes hicieron todo lo posible para celebrarlo. El coronavirus despertó otras alternativas como la venta online de rosas y libros. El 23 de abril, Cataluña vivió un Sant Jordi insólito. La pandemia del coronavirus dejó imágenes como estas. Por primera vez, las calles de Barcelona despertaron sin paraditas y sin multitudes de gente paseando. Para muchos catalanes, Sant Jordi es la fiesta más bonita del año y esta vez ha tenido que reinventarse. Encerrados en casa, muchos de ellos mantuvieron la tradición con rosas en los balcones y compartiendo libros en línea. Jo amb el meu nòvio cada any ens regalem un llibre i una rosa, però aquest any no va poder ser en persona. Llavors jo el que vaig fer va ser enviar-li un llibre a domicili. Vaig entrar a la pàgina web d'una llibreria, que es deia Llibreria Macedònia, vaig triar el llibre, que era un llibre de rutes de moto, i llavors vaig posar que al revés el dia 23. L'únic que per la situació actual no el va poder rebre i el va rebre el dilluns següent. Aquest Sant Jordi, com és tradició, li volia enviar una rosa a la meva nòvia, no sabia com fer-ho, així que vaig entrar per internet i vaig trobar una pàgina que es deia Flora Quill, escollir una molt maca, li vaig enviar, i tot i que va arribar 3 dies tard, el que compta és el detall i li va agradar molt. Alternativas como estas nos enseñan que el coronavirus no impide demostrar el amor a nuestros seres queridos. En 2019, durante la Diada, se vendieron 1,6 millones de libros y se recaudaron más de 22 millones de euros, según datos del Gremio de Libreros de Cataluña. A diferencia de las 7 millones de rosas vendidas el año pasado, esta vez han sido 500.000 las que se han comprado gracias a una campaña a domicilio impulsada por el Gremio de Floristas. A la vista de las grandes pérdidas económicas que suponen la cancelación del evento, ambos gremios han decidido posponer Sant Jordi para el 23 de julio, eso sí, tomando las medidas de seguridad oportunas por la pandemia del COVID-19. La pandemia del coronavirus ha obligado a muchas empresas a utilizar el teletrabajo como única alternativa para continuar con su actividad. Según los datos de la encuesta de población activa, hasta ahora solo el 4,3% de los ocupados en España teletrabajaba en su domicilio. En un tiempo récord nos hemos habituado a utilizar nuestras casas como despachos y adoptar todo tipo de medidas de seguridad en caso de no poder evitar los desplazamientos. Un ejemplo claro es el cambio de rutina laboral de los periodistas. Mamen Sala, corresponsal de Nueva York en Telecinco, 4 y France 24, nos cuenta cómo informa en tiempos de coronavirus. Pues yo, además de trabajar con 4 y con Telecinco, soy también corresponsal de France 24 en español. Entonces me levanto cada día muy temprano, cada vez más temprano de hecho, sobre las 5 de la mañana, porque a las 6 o 6 y cuarto tengo ya directos con France 24. Los directos con France 24 los hago yo sola, porque normalmente utilizo el móvil con una aplicación que se llama Live View y con eso hacemos todos los directos. Yo también tengo mi propio equipo de grabación, micros, trípodes, luces, todo. Entonces, bueno, France 24 lo hago de manera independiente yo por mi cuenta. Si es fin de semana, a las 8 de la mañana hacemos la primera conexión con 4 al día, que suele ser, pues eso, sobre las 8, 8 y media, y a continuación seguimos con Telecinco de 9 a 9 y media. Luego, en fin de semana, igual alguna vez hacemos algún programa, como por ejemplo Viva la Vida, que eso sería sobre las 10 de la mañana. Luego me vuelvo a casa, continúo escuchando ruedas de prensa, que ahora se ha vuelto pues la moda en estos tiempos de pandemia. Cada gobernador y cada alcalde hace una rueda de prensa y parece que van uno detrás de otro y así nos tiramos todo el día escuchando ruedas de prensa.
Y después de eso seguimos con los directos de las 2 de la tarde y de las 3 de la tarde, que eso serían vuestras 8 de la noche y 9 de la noche. Entre semana es un poquito, bueno, madrugo un poco menos a veces si no tengo France 24, porque el informativo de Telecinco es a las 9 de la mañana, vuestras 3, pero luego el día es más complicado porque también entramos en 4 al día, sobre las 7 de la tarde hora española, y luego seguimos con los informativos de Telecinco. Luego también es verdad que por la noche muchas veces entro desde aquí para France 24 en algunos programas, entonces como veis es un no parar constantemente. Desde hace 2 o 3 semanas ya no hago grabaciones porque es, bueno, creo que es un poquito peligroso y es arriesgarme demasiado, sobre todo porque aquí en Estados Unidos, como sabéis, no hay una sanidad pública, con lo cual aquí si te enfermas es a real problem, ¿no? Estás en apuros de verdad. Entonces, pues bueno, las grabaciones ya no las hacemos desde aquí, lo que se hace son montar piezas desde Madrid con material de agencia. Por lo general y para cubrir esta pandemia, lo que estoy haciendo es informarme con las continuas ruedas de prensa de gobernadores, alcaldes y el propio presidente. De allí recojo la información más importante y los datos, y si tengo que contrastar información, por lo general pues contacto directamente a la fuente, que en estos tiempos está siendo muy complicado porque no trabaja todo el mundo, o bien intento confirmar esa información a través de las cuentas de Twitter oficiales, que suelen publicar también comunicados de prensa o dar datos y cifras. En cuanto a las medidas de seguridad, pues voy siempre con guantes, como podéis ver, desinfecto absolutamente todo en cuanto llego a casa, el auricular, que no me lo toco en todo el rato. Ahora mismo acabamos de terminar el directo de 4 y ahora tenemos el de Telecinco, y como veis pues no me lo quito, me lo dejo puesto sin tocármelo. Intento por supuesto no tocarme la cara, por eso muchas veces si veo que hay mucho viento pues me pongo el pelo para atrás para que no me moleste y no me tenga ni que tocar la cara. Debería llevar mascarilla, pero desgraciadamente pues no se entiende muy bien cuando hablamos en los directos con la mascarilla, y yo creo que ponértela y quitártela es mucho peor que no ponértela. Entonces lo que hago es mantener la distancia siempre con la única persona con la que me cruzo cuando hago los directos, que es con Josma, con mi compañero el cámara. Desinfectar todo muy bien cada vez que llego a casa, ponerle el plástico a la esponjilla del micrófono, que se la cambio cada día, y desinfecto las esponjillas cada día con un spray con alcohol. Y mucho cuidado. Las fake news es algo que realmente está haciendo mucho daño a nuestro trabajo, y si trabajar en tiempos de Donald Trump ya es difícil, porque como sabéis muchas veces el presidente hace una declaración y 15 minutos después algún organismo la desmiente y luego rectifica, pues si eso ya es difícil, imaginaros si a eso se le suman las fake news. Entonces yo lo que hago es siempre ir a las fuentes oficiales, y si no estoy segura, entonces lo pongo de manifiesto, y de esta manera no solamente nos protegemos a nosotros como periodistas, nuestra herramienta principal, que es la verdad, sino que también cumplimos ese compromiso que tenemos con el espectador de no poner nuestras opiniones o quedar nosotros bien, sino ofrecer los datos y la información, que es lo que tenemos que hacer. Y los docentes han cambiado las tizas y la pizarra por el ordenador. Dadas las circunstancias, seguir con el curso académico está suponiendo un reto para los centros educativos de nuestro país. En el colegio Miquel Martí y Paul de Viladecans nos cuentan cómo han gestionado las clases online. Soy maestro de primaria, de ciclo superior, y bueno, pues el tema del coronavirus nos ha pillado a todos los educadores pues muy de sorpresa, pero todos son retos en la vida y pensamos que estamos luchando por conseguir pues, que nuestros alumnos, a pesar de la situación, puedan continuar con sus aprendizajes y acabar lo mejor posible el curso escolar. Nos hemos tenido que adaptar poco a poco a las nuevas circunstancias para mantener una comunicación directa con nuestros alumnos, y para ello pues nos hemos puesto las pilas tecnológicamente, por supuesto, y nos comunicamos con ellos pues a través de videoconferencias, por correo electrónico, por aulas virtuales. ¿Vuestras familias? Con las familias también hacemos videoconferencias. Precisamente el otro día hicimos una videoconferencia con todas las familias de sexto de nuestra escuela, pues para explicarles con la evolución de este trimestre y explicarles en qué momento nos encontrábamos, y sobre todo pues que tuviesen paciencia y que todo llegaría a buen puerto. Con el resto de compañeros pues es
vía WhatsApp y telefónicamente. También por videoconferencias celebramos cada semana un claustro, un ciclo. De momento, pues a través de la videoconferencia resolvemos nuestras dudas y nos coordinamos. En nuestro centro, la verdad que la brecha digital no es que sea un problema, puesto que todos nuestros alumnos tienen conexión, prácticamente la mayoría, pero bueno, sí que hay ciertos alumnos pues donde se han presentado una serie de dificultades familiares, pues que en muchas ocasiones vemos que el seguimiento por parte de la familia no ha podido ser por estas medidas tan especiales que tenemos, y también pues porque algunas familias han tenido problemas de salud y relacionados con el coronavirus. Es cierto que llevamos una carga de trabajo impresionante porque las jornadas laborales pues son muy duras, porque empezamos a las 9 de la mañana, ya estamos conectados con el ordenador y muchas veces son las 11 de la noche y aún no hemos acabado. El próximo curso con mucha incertidumbre, porque nos estamos dando cuenta por los medios de comunicación de que pues no hay nada cierto, es todo muy inseguro. Las últimas noticias que hemos tenido nos indican que nos tendremos que incorporar al inicio de curso al 50%. ¿En qué condiciones? Pues no las sabemos todavía. Sí que, bueno, parece ser que se está diciendo de que cada semana pues un grupo de alumnos, la mitad de los alumnos de una clase normal, pues se incorporarán al aula presencial en el colegio y el resto pues lo hará vía virtual. Y otro de los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus es el de los tripulantes de cabina de pasajeros. Las redes sociales se han llenado con el hashtag Volveremos a volar. Para que nos explique la situación, conectamos con Laura Comas, azafata de vuelo de una de las principales aerolíneas españolas. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien. Antes podríamos decir que vivía prácticamente en el aire y ahora obligatoriamente debe permanecer en tierra. ¿Cómo digiere este cambio a nivel emocional? Yo creo que los tripulantes tenemos una capacidad de adaptación enorme, con lo cual yo creo que aunque tenemos muchas ganas de volar, lo estamos llevando bien dentro de lo posible. También entendiendo que esto es una situación temporal y que, como vamos diciendo pues por las redes sociales, etcétera, volveremos a volar, ¿no? Entonces, bueno, al ser algo que esperamos sea temporal, pues con muchas ganas de volver a la normalidad. ¿Ha realizado algún vuelo después de la activación del estado de alarma? Desde que se publicó mi programación de abril, he realizado un único vuelo que ha sido mi único vuelo programado de todo el mes. ¿Cómo se sintió al volverse a poner el uniforme? Fue muy agradable salir de casa, arreglarnos y sobre todo se nos hacía muy raro y muy agradable el hecho de poder socializar con los compañeros, ¿no? Aunque fuera con mascarilla, pero el hecho de ir a trabajar y estar en tu hábitat, ¿no? En tu medio de trabajo habitual, hablando con los compañeros y con el pasajero, pues fue algo, la verdad que algo del día a día que normalmente no valoras tanto, pero sí que nos pareció el plan del mes. ¿Podría explicarnos cómo se ha adaptado su aerolínea al estado de alarma? ¿Ha ofrecido medidas de protección a sus tripulantes y pilotos? Es que sí, Laura, desde que surgieron todas estas medidas, ¿no? Desde el estado de alarma, para efectuar nosotros los vuelos tenemos medidas de seguridad que no aplicábamos antes. Por ejemplo, cada vuelo los tripulantes contamos con una mascarilla FP2, contamos con una dotación de decenas de guantes y contamos con líquido alcohol para las manos. Además, la aerolínea nos ha dotado a cada tripulante de una mascarilla que es reutilizable y lavable adicional para nosotros. Pero en cada uno de los vuelos tenemos una mascarilla de uso para ese día. ¿Cómo afecta este parón obligatorio a su sueldo? Bajamos un 10% de lo que sería la programación mensual y el otro 90% que no trabajamos estamos remunerados, por un lado, por la prestación de desempleo y luego la compañía también nos da una compensación económica para alcanzar casi el completo de nuestro salario medio de los últimos meses. ¿Cómo son los vuelos que se hacen durante estos días? ¿Ha cambiado algo con respecto a los vuelos anteriores al periodo de confinamiento? Las compañías siguen todas las recomendaciones de la OMS,
con lo cual hay bastantes diferencias en la operativa. Ya desde el momento en el que toda la tripulación vamos protegida, se aplican protocolos desde que el pasajero accede al aeropuerto, hay distancia de seguridad para hacer facturación, los controles de acceso al aeropuerto, los embarques, siempre dejando distancia de seguridad, inclusive para acceder al avión, si el embarque se hace mediante autobús, aunque estos autobuses tienen una capacidad de 90 pasajeros de media, no vienen más de 30 pasajeros por autobús para que también se respete la distancia entre ellos. Luego, una vez a bordo, se les asignan asientos lo más espaciado posible. Los vuelos que yo realicé iba un pasajero por cada grupo de 3 asientos. El servicio a bordo está cancelado, no se ofrece servicio y bueno, se dan varios anuncios a bordo que dicta la Organización Mundial de la Salud, también pues dando recomendaciones e información al pasaje a relación del COVID-19. ¿Y cómo cree que las aerolíneas intentarán salir de este bache económico? Creo que las aerolíneas, al final, como cualquier otra empresa, al final es reducir los costes al máximo durante estos meses y en el caso de una compañía sería pues el operar los mínimos vuelos posibles a menos que tengan pasajeros. Porque operar un vuelo, ¿no?, como ha aparecido en prensa a veces con un solo pasajero, con 5 o 10, pues claro, eso supone pérdidas para las compañías, con lo cual yo no controlo, ¿no?, a nivel finanzas, pero imagino que va a ser eso, reducción de costes hasta que haya demanda de vuelo y a la que haya demanda y los pasajeros compren billetes se volverá a operar. Laura, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos que muy pronto pueda volver a volar. Gracias a ti, Laura. Un saludo. Y ahora les dejamos con Patricia Pliego, que les dará todos los detalles de la actualidad deportiva. Sí, ya hay una vuelta prevista para el deporte profesional. El Consejo Superior de Deporte ha elaborado un protocolo sanitario para que los deportistas profesionales puedan volver a sus entrenos. Este plan estará dividido en 4 fases y en la primera, la fase 0, se caracterizará porque el deporte deberá ser de manera individual y por lo general en el domicilio de los deportistas. Sin embargo, los deportes en equipo podrán acceder a las instalaciones de los clubs. Valentina Torres, cuéntanos, ¿cómo van a poder volver estos deportistas a sus entrenos? Sí, Patricia, buenas tardes. Los jugadores del Fútbol Club Barcelona podrán empezar a entrenar de manera individual y siguiendo los protocolos a partir del 8 de mayo. Después de casi 2 meses ejercitándose en sus propias casas, los futbolistas podrán volver a la ciudad deportiva azulgrana respetando las distancias y por turnos. Deberán aparecer en el entrenamiento ya con la equipación para evitar pasar por el vestuario y el equipo técnico presenciará el entrenamiento a distancia y con mascarillas. Aunque poco a poco vamos recobrando la normalidad, aún estamos a muchos días de volver a presenciar un partido aquí, en el Camp Nou. Y después de esta primera fase, los entrenamientos podrán volver un poco más a la normalidad. Los deportes en equipo deberán centrarse en trabajos tácticos no exhaustivos y los deportistas no podrán compartir bajo ningún concepto el material usado. Una vez superada esta segunda fase, entrarán en la tercera, donde el entrenamiento será total precompetición. En esta fase, el uso de las instalaciones será más intensivo y se ampliará el número de personas permitidas para realizar acciones conjuntas. Ahora hablamos con la jugadora del collerense Vivian Becker, que nos cuenta cómo ha adaptado su entrenamiento a lo largo de este confinamiento y, sobre todo, cómo lo ha hecho para no desmotivarse. En nuestro caso, nuestro entrenador nos ha ido pasando entrenos diariamente y luego de dieta hemos optado una alimentación saludable y claro, nuestro entrenador nos ha llevado un seguimiento diariamente y temporalmente hemos tenido que irle pasando nuestro pesaje. A mí personalmente me ha costado mucho adaptarme porque soy una persona que me gusta mucho entrenar en grupo, me motivo más porque me pico con las compañeras y esto de empezar a entrenar sola en casa, tienes que buscar tú sola la motivación, personalmente me ha costado un poco, pero al fin y al cabo cuando tienes un objetivo claro lo acabas haciendo. La última fase llegará cuando las autoridades sanitarias y deportivas lo decidan y será el retorno de las competiciones. No se sabe mucho cómo irá esta fase, lo que está claro es que deberán ser siempre a puerta cerrada. Habrá que ver cómo evoluciona la pandemia para ver cómo se van cumpliendo las diferentes fases establecidas ya por el Ministerio de Sanidad. Hasta aquí todas las novedades deportivas, muchas gracias.
A las 8 de la tarde hay una quedada oficial para dar palmas, hacer ruido o poner música, una manera distinta de agradecer el trabajo de los demás y sentirnos acompañados en esta pandemia. Lo hacen a partir de bailes, cantos y hasta quedadas temáticas que se organizan en los mismos vecindarios. Vecinos, os presentamos a Valiente, nuestro semental, 7 años, está buscando yegua. Estos son Alejandro y Jordi Luis, unos vecinos de Barcelona que cada sábado animan su vecindario con un bingo y una fiesta temática incluida. La sensación que sentimos al animar a los vecinos es bastante positiva y vemos cómo cada sábado lo dan todo en el balcón, cómo se motivan y decoran los balcones, cómo se disfrazan. Como ellos, otros españoles han reinventado sus terrazas para ofrecer espectáculos de lo más diversos. Hay quienes las han convertido en auténticas pistas de baile o recreaciones de grandes discotecas. La alegría y la fiesta son sin duda aliadas para pasar esta cuarentena. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Nos despedimos con la canción Resistiré, una producción musical que se ha convertido en himno, nos ha acompañado y nos ha dado fuerzas para resistir esta pandemia. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistir.